doy pie a la parte que más me ilusiona de esta JAFA, y es presentar a nuestra primera jafaza, que no es otra sino Míriam Rocha. La verdad es que os digo sin faltar a la realidad que desde las JAFA 2022 yo llevo soñando con las JAFA 2023 con la única excusa de tener a Míriam inaugurando las JAFA, y esto es verídico. Así que para mí tener hoy a Míriam es un placer y un honor inmenso y una gran fuente de ilusión. Míriam es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Terapia de Conducta por ITEMA, donde es clínica y docente del máster de Análisis de Conducta y del máster General Sanitario de la Universidad Europea de Madrid. Ha colaborado en diversos manuales de modificación de conducta y ha publicado varios artículos sobre casos clínicos en revistas del Colegio Oficial de la Psicología. A nivel más personal, Míriam y yo coincidimos en la licenciatura, pero yo no tuve la suerte de disfrutarla plenamente hasta que volvimos a coincidir en el máster de ITEMA, donde tuve el privilegio de tenerla como tutora. Fue en ese momento en el que me enamoré de Míriam y conseguí transformar este bonito ser de luz en la que hoy es mi amiga y con quien siento profunda admiración y mucho más cariño. Muchas de las que estáis aquí habéis tenido la suerte de tenerla como docente, como tutora y seguro que incluso como terapeuta. Quienes la hayáis conocido de cerca sabéis que si algo la define es la dedicación en todo lo que hace y el cariño y cuidado que pone en todo lo que enseña. Míriam es una persona inteligente, trabajadora y rigurosa, con una idea muy clara sobre lo que es el análisis de conducta y una gran capacidad didáctica para comunicarlo. Es, de hecho, una de las pioneras en nutrir esta comunidad que nos ha unido hoy a través de su divulgación en redes sociales. Ya lo dije el año pasado, que Libertia se nutre en gran medida de los aprendizajes que muchas de nosotras hemos hecho en ITEMA, pero en concreto Libertia se nutre de Míriam, y no hay más que ver la sobrerepresentación que hay de tutorandas de Míriam en nuestro equipo. Y eso tiene que ver con su minucioso feedback y la implicación que pone y el cuidado que pone en todo lo que ella enseña. Pero lo que más sorprende de Míriam, para quienes la disfrutamos de cerca, es la humildad y la cotidianeidad con la que consigue ser una referente y llevar a la práctica todo lo que os acabo de decir. Es muy fácil dejarnos deslumbrar por personas que tienen grandes currículum o muchos seguidores y visibilidad en redes sociales y pensar que están hechas de otra materia. Por eso creíamos que nadie mejor que Míriam para entreabrirnos una puerta a los desafíos que supone nuestra labor terapéutica y cómo la vivimos de manera privada. Así que escuchamos muy atenta todo lo que nos quieras contar, Míriam. Empiezo emocionada, así que no sé cómo va a salir esto. Muchísimas gracias, Irene, por esta presentación. Y bueno, gracias a Libertia por contar conmigo para esta ponencia. Vale. Voy a poner el cronómetro porque es que si no se me va de las manos esto. Bueno, pues quería empezar, de hecho, agradeciendo a Libertia que genere espacios como este, que creo que son tan importantes, que nos enriquecen tanto en lo profesional, pero también en lo personal. Y bueno, agradeceros específicamente que contéis conmigo para esta ponencia de inauguración, que para mí, pues por lo que significa, ¿no?, el peso de abrir unas jornadas y la confianza depositada y por el cariño que os tengo. Así que bueno, pues espero ya con esta charla, mi objetivo es que al menos algo de lo que diga pueda servir a alguien para luego organizar y gestionar su práctica clínica. Esta es una charla que, como su título indica, va desde mi experiencia, es decir, lo que yo voy a contar aquí no son mantras, no son hojas de ruta que haya que seguir a rajatabla, son cosas que a mí me han servido para enfrentarme en los inicios, pero también en el día a día, a la práctica clínica. Y entonces, pues lo dicho, si algo de lo que a mí me ha servido os sirve a vosotros, estupendísimo, y si no, pues cada uno sí que será importante que logre llegar a sus propias soluciones para gestionar lo que vamos a ver que es el día a día de la práctica clínica. Espero que algo de lo que yo comenté aquí pueda ser extrapolable a otros ámbitos de la psicología no clínica, ojalá que sí. A ver, ¿esto cómo va?
Así. Vale, bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Pues vamos a hablar de miedos e inseguridades tan normales, por otro lado, cuando empezamos a ejercer y en general cuando nos enfrentamos a algo por primera vez, ¿no? Porque no controlamos todas las contingencias. Vamos a hablar de qué nos requiere la práctica clínica en el día a día, retos, dificultades, qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas hay que cuidar, formas de gestionar el trabajo y también el autocuidado, tan importante y más aún, bueno, tan importante siempre y más aún en trabajos como el nuestro que desgastan tanto. Y bueno, todo esto lo voy a enfocar desde las cosas que a mí me han servido. Me han ayudado mis alumnos, que aquí hay alguna de las personas que me ha ayudado en esto, a identificar miedos que solemos tener en los inicios, ¿no? Yo les he pedido que me explicitasen sus miedos, que en realidad son cosas que yo creo que compartimos mucho, ¿no? Aquí podéis insertar los miedos específicos de cada uno de vosotros, pero yo a mis alumnos les pregunté cuáles eran sus miedos a la hora de empezar a enfrentarse solos, sin ningún apoyo, sin ninguna supervisión, a la práctica clínica, y comentaban cosas como ¿y si no estoy suficientemente preparado?, que yo creo que es algo que todos podemos pensar en los inicios, ¿no? Yo de hecho también compartí alguna de estas cosas. ¿Y si no tengo suficiente conocimiento teórico, técnico, aplicado? ¿Y si no sé llevar una determinada problemática? ¿Y si no sé analizar bien el problema? ¿No sé dar pautas adecuadas? ¿Y si cometo un error? Vamos a cometer errores. Y si la persona no vuelve, a veces pasa y no siempre es relacionado con nuestra falta de competencia. Y si la persona no avanza, y si no soy buen terapeuta, y si parezco demasiado joven, y si por ser tan joven soy menos creíble, la persona no sigue las pautas, en fin. Aquí podemos insertar, ya os digo, todos vuestros miedos específicos. Si tuviésemos que buscar un constructo, un concepto que pueda englobar el impacto de nuestros miedos a la hora de ejecutar, a la hora de manejar algo, seguramente nos podría venir un constructo a la cabeza, un constructo que ahora está muy de moda, que es el síndrome del impostor. Pues bien, entendiendo perfectamente a qué patrones de conducta se refiere, qué tipo de patrones describe, a mí es un concepto que me horroriza. No me gusta nada porque creo que nos priva del derecho a cometer errores, del derecho a no saberlo todo y del derecho a no tener todas las habilidades adquiridas cuando empezamos por primera vez a hacer algo. Y nos priva también del derecho necesario de llevar a cabo un proceso de aprendizaje para ir adquiriendo maestría, porque la única forma de ir adquiriendo maestría es con la práctica. Y para hacer esa práctica siempre tiene que haber un punto de partida en el que nos queda mucho por aprender. Entonces creo que cada vez más este concepto está más de moda, lo utilizamos más y hasta llega un momento en el que creo que incluso lo reificamos. Entonces, si resulta que por no ser suficientemente maestro, es decir, por quedarnos muchas cosas por aprender, resulta que soy un impostor, o sea, ¿cómo puedo realizar todo ese camino para adquirir maestría? Y entonces, ¿cuál es el punto en el que sí estaría ya suficientemente legitimado o tendría los suficientes conocimientos o habilidades para empezar a aprender? Es que para muchas personas seguramente no sería nunca. Entonces, me voy a detener un ratito en esto porque a mí una de las cosas que más me ayudaron en su día a atreverme a hacer cosas, que más me ayudan en la vida a atreverme a hacer cosas y me siguen ayudando, es precisamente plantearme esto de otra manera. O sea, creerme en el derecho de empezar a hacer aquello para lo que me he preparado, aunque me queden muchas cosas por aprender, porque seguimos aprendiendo y siempre seguiremos aprendiendo. Entonces, bueno, veréis que mi idea es primero conceptualizar el síndrome del impostor y luego proponeros una serie de actuaciones que creo que son más constructivas a la hora de afrontar la práctica clínica y que sí que están en nuestro control y nos ayudan, yo creo, a irnos convirtiendo en mejores profesionales.
Entonces, si tuviésemos que operativizar el síndrome del impostor, pues podríamos decir que aparecen aquellas situaciones en las que tenemos que desempeñar nuestra labor como psicólogos, y podemos meter aquí una amplia variedad de conductas operantes con una morfología muy diversa que nos van ayudando a encaminar a nuestro consultante hacia la resolución del problema. Aderezando toda esta morfología de conducta, o acompañándola, entrarían una serie de pensamientos en términos de duda, descalificación sobre mi desempeño y mis competencias como profesional. ¿Qué pasa con estos pensamientos o verbalizaciones? Pues que a través de ellos nos estamos autoexponiendo de forma encubierta a estímulos condicionados, es decir, a estímulos con carga emocional que van a generar en nosotros una respuesta de malestar, de nervios, de activación, de inseguridad, que va a competir con nuestro desempeño. Es decir, encima estos miedos van a hacer que ejecutemos peor de lo que podríamos hacer con los conocimientos que tenemos. Entonces, estos pensamientos no nos ayudan a dar lo mejor de nosotros. Podemos hacer el análisis funcional también con sus secuencias gráficas. No me voy a detener mucho porque es que sé que luego se me va el tiempo. Entonces tendríamos la parte condicionada. Es normal que cuando nos enfrentamos a una situación nueva haya cierta activación porque todavía no nos hemos habituado y todavía no conocemos todas las variables. En ese tipo de situaciones clínicas que licitarían activación, aparecería o tendríamos que realizar, mejor dicho, esas conductas operantes, ¿no? que van desde prepararse la sesión, hacer o tratar de hacer una buena evaluación, realizar el análisis funcional, explicarlo, evaluar cualquier dificultad que haya habido, proporcionar información clínica, explicar técnicas, mandar tareas, bueno, todo lo que se os ocurra. Todas estas conductas que desempeñamos como clínicos estarían reforzadas tanto positiva como negativamente. Positivamente porque a través de ellas vamos viendo que la persona va avanzando y va situándose en una situación mejor emocionalmente, va manejando las cosas mejor, y negativamente porque se van reduciendo los problemas que nos vamos encontrando, va reduciéndose los focos de malestar, es decir, van desapareciendo elementos que son negativos, digamos, por entendernos. Aquí estaría entonces ya la parte del síndrome del impostor, todas estas verbalizaciones y su impacto en la ejecución. Todas estas verbalizaciones, el riesgo es que si no las normalizamos, sino que les damos credibilidad y nos dejamos impactar por ellas, nos dejamos afectar por ellas, van a tener esas consecuencias y además las vamos a ir reforzando también, incluso automatizando hasta un punto en el que ya pasan casi a control estimular como nos descuidemos. Entonces, estas verbalizaciones también se pueden reforzar porque dentro de este discurso, si entramos, a veces habrá pildoritas de información que sí que nos puedan tranquilizar y otras veces, en la medida en que yo me planteo que no estoy suficientemente preparada para hacer algo, pues yo voy a emprender operantes a través de las cuales yo me tranquilice respecto a esto. Pues voy a leerme 400 libros, voy a buscar conferencias e información, voy a reasegurarme con mis compañeros a ver si esto lo he hecho bien, y partimos de la base de que a lo mejor ese miedo que tú estás teniendo es una creencia completamente irracional, y como no la cuestionemos o no la acojamos, si queremos, y normalicemos porque estamos aprendiendo, pues nos podemos ver en una vorágine de desquicie que no nos ayuda tampoco a ser mejores. Y además, es que aquí quiero insistir mucho y hablaremos luego de ello, tenemos que aprender a poner límites al tiempo dedicado al trabajo y eso es nuestra responsabilidad.
es una de las cosas con las que como clínicos tenemos que lidiar para que el día a día sea sostenible. Entonces, ¿por qué no me gusta el concepto del síndrome del impostor? Pues por las cosas que ya he ido mencionando. Ser buenos profesionales no es un hito estable que se alcance en un momento concreto y a partir de ahí ya nos podemos relajar, ni siquiera. Ser mejores profesionales es un proceso de aprendizaje que nunca cesa y vamos aprendiendo necesariamente con la práctica. Y el síndrome del impostor parece que nos privase de ese proceso natural de aprender, como si ya tuviésemos que saberlo todo. No, es que es imposible saberlo todo. Es que los más cracks en cualquier cosa siguen aprendiendo y siguen cometiendo errores y también hay que normalizar eso. Además, yo me planteé buscar impostor en la RAE y si veis las acepciones, no me detengo, pero si las veis, o sea, no es justo que ninguno de nosotros nos etiquetemos impostores por empezar a hacer aquello para lo que llevamos años formándonos en una carrera y en un máster. Habrá gente que lo haga mejor ya de entrada, peor, que salga con más conocimientos o con menos, ya dependerá de cómo cada uno ha realizado o se ha involucrado en esos aprendizajes previos, ¿vale? Pero que no es justo, no está legitimado que utilicemos ese término. Y luego, una cosa que quiero que se nos grabe a fuego, que es que la práctica hace al maestro y que la competencia necesariamente solo la podemos desarrollar haciendo. Cada cual tenemos en el momento de empezar a ejercer la práctica clínica, tenemos un punto de partida en cuanto a conocimientos, competencias, desarrollo de habilidades y a partir de ahí continúa, digamos, nuestro proceso de aprendizaje, pero ya como clínicos. Y lo que está en nuestro control a partir de ese momento es en hacerlo lo mejor posible con el repertorio de conducta que ya tenemos y ver qué acciones podemos emprender para sacar el máximo partido a eso y para seguir perfeccionándolo lo máximo posible para ir desarrollando esa maestría que queremos desarrollar. Y además sabemos que cualquier perfeccionamiento o adquisición de habilidades se realiza a través de un proceso de moldeamiento, a través del cual se van reforzando diferencialmente patrones que son más exitosos y se van desvaneciendo otros. Pero resulta que un proceso de moldeamiento solo puede darse si nos exponemos a las contingencias, o sea, que nos tenemos que atrever a lanzarnos aunque no lo sepamos todo. Y con confianza y siendo también un poco flexibles y compasivos con nosotros mismos y con nuestros miedos e inseguridades, porque es que los vamos a tener y es normal que podamos sentirnos inseguros. Y lo que pretendo con todo este ratito que he dedicado al síndrome del impostor es que es un poco esto que he dicho, esto último, el que normalicemos esos miedos y que los reajustemos, porque muchos de ellos ni siquiera ni siquiera responderán a una realidad, pero incluso para reajustarlos a veces es importante vernos en situación, porque a través de vernos en situación es donde podremos decir, pues este problema que creí que no iba a saber abordar, resulta que me desenvuelvo con esto mucho mejor de lo que creía, ¿no? Yo a veces pido a los alumnos antes de tutorizarles que me señalen puntos fuertes y débiles que creen que tienen y cuando vemos los puntos débiles y luego empiezan a ejercer la práctica clínica, vemos que nada de eso que creían que iba a ser un punto débil o una situación de dificultad realmente se da y esto es importante tenerlo en cuenta. Así que nada, todos estos miedos seguramente que si los recogemos y los miramos desde una perspectiva mucho más comprensiva, los podríamos desmontar o los podríamos incluso entender y aceptar, porque muchas de estas cosas que nos podemos plantear realmente ocurren. Es que igual cometemos errores, igual hay casos que no avanzan, pero en ese caso habrá que ver por qué. Eso forma parte
de nuestra práctica clínica, el ser autocríticos, el analizar lo que está ocurriendo y ver qué podemos hacer por nuestra parte para darle solución. Entonces, ahora sí os voy a hacer una propuesta frente al síndrome del impostor, pues vamos a ver qué podemos hacer, qué cosas están en nuestro control para ejercer nuestra práctica de la mejor manera posible. Son cosas que yo he identificado que a mí me han servido, pues cada cual que reflexione si lo comparte, si no, y bueno, de qué manera a lo mejor puede utilizar o puede nutrirse de algo de esto. Una de las cosas que a mí más me ayudan siempre a dar lo mejor de mí es tener ese compromiso personal a trabajar de la forma más rigurosa, responsable y ética posible. O sea, más responsable, rigurosa y ética que sé, porque lo que no sé, pues no podré darlo. Esto obviamente se traduce necesariamente en comportamientos específicos que pueden ir desde prepararse las sesiones porque eso nos ayuda a sacar más partido a la sesión cuando la tenemos, prestar atención a la conducta durante sesión tanto nuestra como del consultante para poder tomar decisiones en consecuencia en lugar de ir con el piloto automático. Utilizar el análisis funcional y en general cualquier conocimientos basados en la evidencia, pues si estamos interviniendo en la conducta, pues vamos a utilizar los principios de aprendizaje para explicar eso que vemos y para intervenir en eso que vemos, ¿no? De esa forma yo creo que estamos ofreciendo también a la persona el mejor trabajo que podemos hacer con nuestro conocimiento. Bueno, en la medida de lo posible, llevar a cabo una formación continua y una actualización hasta donde uno pueda implicarse. Esto que estamos haciendo hoy aquí forma parte de esto, participar en jornadas, congresos, todo eso nos ayuda a ser mejores profesionales, a seguir adquiriendo conocimientos y a una cosa que para mí es importantísima y es que para mí este tipo de eventos, de espacios, me generan como una motivación, como que me reilusionan, me reconcilian con mi trabajo que me encanta y salgo como más dispuesta a hacer todos esos comportamientos de los que antes os he hablado. Cuestionamiento crítico, no aceptar cualquier información o cualquier práctica sin analizarla a la luz de la evidencia y más nosotros, los que estamos aquí creo que estamos unidos por los procesos de aprendizaje, entonces, bueno, pues analizarla en esos términos, ¿no? Si tiene que ver con la conducta, pues vamos a ver cómo podemos analizarlo en términos de comportamiento. Ser autocríticos, mejor que ser autoexigentes, y luego me detendré un poquito en el matiz porque creo que es importante la diferencia porque nos ayuda a hacer un afrontamiento más constructivo si somos autocríticos que si somos autoexigentes. Construir una red de apoyo fiable porque a veces la vamos a necesitar, porque nos vamos a encontrar dificultades y si tenemos en nuestro entorno personas de las que nos fiamos y que podemos recurrir, pues nos va a ayudar en muchos casos. Hacer supervisión si en algún momento estamos atascados. Todas estas cosas forman parte de una buena práctica clínica. O sea, a veces las respuestas a una dificultad que nos encontramos en un caso las vamos a tener nosotros y analizando eso que está ocurriendo vamos a poder dar con nuestros conocimientos con una solución que vamos a implementar y va a ser exitosa. Pero a veces no, a veces vamos a estar en una encrucijada, no vamos a saber qué hacer, vamos a haber quemado ya muchas alternativas y en esos casos recurrir a personas de confianza nos puede ayudar muchísimo. Bueno, la diferencia entre ser autocríticos y ser autoexigentes. Bueno, el ser exigente quizá puede estar bien, pero para que no se convierta en un problema tenemos que saber ponerle coto, ¿no? Ponerle medida, porque si no muchas veces se puede ir de las manos y eso no ayuda. Para diferenciar cómo afectan estos términos a nuestro desempeño, he decidido operativizarlos.
Ser autocríticos para mí implicaría estar comprometidos con analizar nuestro manejo en sesión con el fin de detectar tanto lo positivo, aquello que hacemos bien, como lo negativo, aquello en lo que tenemos algún déficit que puede ser o aquello en lo que hemos cometido algún error, para utilizar esas conclusiones de forma constructiva con el fin de potenciar lo bueno y para aprender de los errores y mejorar lo malo, ¿vale? O sea, buscar soluciones. Eso ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Ser autoexigentes implicaría guiar nuestro comportamiento en base a reglas rígidas que suelen establecer además estándares muy elevados sobre lo que tengo o debería hacer para obtener el reforzador o para quedar satisfecho con mi ejecución. ¿Cuál es la consecuencia más probable de esto? Pues el malestar y la insatisfacción constante con nuestro desempeño, el creer o el sentir que nunca estamos a la altura, ¿no? Y esto es justo lo que vengo defendiendo, que es importante que oyamos de esto. Ojo, aquí cualquier extremo del continuo es malo, o sea, tan malo es sentirnos impostores como sentir que ya somos autosuficientes y omnipotentes y que lo sabemos todo, porque eso tampoco nos va a ayudar a ser autocríticos, a ser críticos y a hacer mejor nuestro trabajo. O sea, que aquí hay que saber equilibrar. Vale, más cosas que creo que nos pueden ayudar es no conformarnos ni acomodarnos, pero sí tener confianza, o sea, mantener siempre ese compromiso del que os he hablado con nuestra ejecución y no caer en el modo piloto automático y dejar de hacer ciertas cosas que sabemos que nos ayudan, ¿no? Yo creo que esto va muy en la línea de la conferencia que realizó Irene el año pasado, ¿no? Y a veces pues, nos podemos relajar y cuidado con eso. Dedicar tiempo a la preparación de casos, e insisto mucho, con límites, porque el tiempo de trabajo hay que saber limitarlo. Pero ¿por qué para mí esto me parece clave? Además es que me parece clave porque a través del tiempo que nosotros dedicamos a preparar los casos es donde nosotros podemos ofrecer lo mejor de nosotros como profesionales, porque nos va a permitir organizar las sesiones y sacar el mejor partido a la sesión, y porque cuando nos encontramos con dificultades y hay casos que van mal, en ese espacio de tiempo es donde nosotros podemos analizar qué va mal y buscar soluciones, tanto si las tenemos nosotros como si tenemos que recurrir a organizar una sesión clínica con el equipo si tenemos posibilidad, preguntar a personas de confianza, buscar supervisión, formarnos más en algo o buscar información sobre algo, o sea, emprender soluciones. Ese es el momento acotado en el que vamos a poder decidir sobre esa serie de acciones, en lugar de estar rumiando todo el rato sobre el caso y lo mal que va y cosas que ya se salen de lo que nosotros podemos ofrecer. Y a mí el tener esos espacios de trabajo, de preparación de casos, me permite estar mucho más tranquila en el día a día y poder desconectar de casos difíciles, incluso que estoy teniendo, ¿no? Por eso yo os recomiendo que esta parte la contempléis, la tengáis muy presente. Comprometernos con el rigor científico, bueno, trabajar desde la evidencia, obviamente apoyarnos en los procesos de aprendizaje, porque eso a mí, o sea, el hacer análisis funcional, el analizar los casos desde los procesos de condicionamiento clásico, condicionamiento operante e intervenir desde ahí, me da una seguridad y una tranquilidad a nivel ético que creo impagable. Yo no podría trabajar de otra manera. Creo que es lo mejor que podemos ofrecer a la persona que tenemos delante. El saber también por qué hacemos lo que hacemos, en lugar de lo que he dicho antes, de ir dando palos de ciego o ir con el piloto automático, trabajar desde nuestro sentido común e ir probando cosas a ver qué pasa, ¿no? Esto implica estar analizando lo que ocurre en sesión y lo que ocurre durante el proceso terapéutico y actuar en consecuencia, y aún así tranquilos porque se nos van a pasar muchas cosas y no pasa nada, ¿vale? Afortunadamente, aunque tenemos un trabajo que tiene cierta responsabilidad,
rara vez las decisiones que tomamos tienen un impacto tan catastrófico. Y si en algún momento nos vemos en esa tesitura, estoy segura de que sabríamos postergar esa decisión y hacer antes una serie de cosas que nos ayudarían a ver si debemos dar ese paso o si debemos probar antes otro. A ver, vale. Bueno, y todo esto viene enmarcado por una serie de variables de operaciones de establecimiento, mejor dicho, que creo que a mí en mi caso me motivan, valga la redundancia, o favorecen que yo esté dispuesta a emitir ese tipo de comportamientos del que os he hablado, porque tiene un coste. También plantearse la práctica clínica, como yo os he dicho, tiene un coste, pero tiene también muchos beneficios para uno mismo cuando sabe que está actuando desde ahí, como para la persona que recibe nuestra ayuda. Yo sospecho que muchos de los que estamos aquí realmente estamos unidos por algunas, si no todas, estas variables motivadoras. La inquietud por seguir aprendiendo y mejorando en el proceso, porque igual ni nos molestamos en venir a este tipo de espacios. La inquietud o la pasión por entender la conducta y por seguir conociendo más sobre conducta. Y bueno, en definitiva, así en general, el amor a nuestra profesión y a lo que hacemos, ¿no? Que es lo que favorece que hagamos una serie de acciones que nos llevan a hacer mejor eso que nos gusta, ¿no? Eso que amamos. Y ahora sí, vamos a entrar más en la práctica clínica en el día a día y en qué cosas pueden ser importantes, sobre qué cosas nos tenemos que posicionar para que, bueno, pues para poder llevar mejor este día a día sin que, o sea, hacerlo sostenible, porque es verdad que tenemos un trabajo que desgasta y hay que, bueno, pues hay que aprender a gestionarlo de una forma que no nos suponga un coste emocional. Entonces, ¿sobre qué cosas hay que posicionarnos? Pues sobre los horarios de consulta, la cantidad de casos que podemos llevar, el tiempo que dedicamos al trabajo, qué hacer cuando algo va mal, el autocuidado y descanso y cómo gestionar otras parcelas de nuestra vida diferentes al trabajo. Y bueno, pues también otra cosa ahora importante es ver qué hacemos con las redes sociales, ¿no? Sí, no, redes sociales profesionales me refiero. Y de qué manera plantearnos esto. Entonces, bueno, insisto en que esto, lo que yo os voy a plantear son sugerencias y cosas que a mí me sirven. Luego cada uno que coja lo que quiera o que lo readapte. En cuanto al horario de consulta, nuestro trabajo puede comprender horarios muy caóticos a menos que nosotros les demos estructura. Entonces, para mí es importante fijarnos unos días y horas, que son los días y horas en los que pasamos consulta, y atenernos a ello, es decir, hacer por respetarlo, porque es muy fácil que, puesto que tenemos otros tiempos libres, a veces cedamos y pongamos un caso aquí, otro caso allí. Si hacemos eso, si hacemos eso, corremos el riesgo de que la excepción se convierta en la norma. Entonces, para mí es muy importante, y es algo a lo que he aprendido, intentar ser muy firmes en respetar los horarios de consulta. También una cosa sobre la que tendremos que posicionarnos relacionada con esto es ir viendo qué número de casos podemos llevar tanto al día como a la semana sin que nuestro trabajo pierda calidad, ¿vale? Porque hay gente que podrá llevar más casos y gente que vea que no, que pasado tal número de casos uno ya no rinde igual de bien e incluso la jornada laboral se le hace especialmente costosa. Entonces, esas decisiones las vamos a tener que ir tomando.
En cuanto al tiempo de trabajo, el tiempo de preparación de casos o tiempo que dedicamos a leer, a formarnos, también tiene que ser limitado, hay que saber acotar, hay que saber parar, aunque habrá casos que nos demanden más parte de ese tiempo y otros que llevemos más fluidamente. Esto, como ya he dicho, nos ayuda a ofrecer un mejor trabajo y a aumentar nuestra eficacia, la seguridad que tenemos en lo que estamos haciendo y nos da esa tranquilidad ética también tan importante. En cuanto a la cantidad de casos, así en general, la cantidad de casos que llevamos en un espacio de tiempo determinado es algo que hay que ajustar a la disponibilidad de tiempo que tenemos y aquí cada uno con sus circunstancias de vida podrá decidir cuánto espacio de tiempo dedica a pasar consulta o qué puede y qué no puede hacer, pero también hay que atender a nuestro estado físico y emocional, que es muy importante porque a veces podremos tener espacio para citar más casos, pero resulta que igual estamos en una época que o estamos llevando casos más complicados o los casos que llevamos tienen más coste emocional o son más difíciles, requieren más de nosotros y pues también en base a eso debemos decidir si podemos atender más casos o no. Y obviamente también valorar las circunstancias de vida, que hay otras parcelas de nuestra vida que también nos pueden afectar física y emocionalmente y tendremos que valorar todo eso para tomar decisiones. Porque al final afecta a la calidad de nuestro trabajo y a nuestra salud en global. El autocuidado, el descanso. Ya lo he dicho, a nadie descubro nada, hacer terapia desgasta y eso quiere decir que tenemos que aprender a detectar las señales de ese desgaste para tomar decisiones en consecuencia. Si operativizamos autocuidado, nos referimos a aquellas conductas que procuran nuestro bienestar y permiten ese equilibrio entre el trabajo y otras parcelas de nuestra vida que serían precisamente las que garantizarían dicho bienestar o otras parcelas a las que necesariamente hay que atender. Entonces, si hay que asegurar ese cuidado a otras parcelas porque van a ayudar a que estemos mejor y por tanto a que luego también funcionemos mejor en nuestro trabajo, pues obviamente hay que atender a buscar hueco en nuestro día, en nuestros horarios a esas parcelas y eso implica la otra cara de la moneda, que es limitar necesariamente el tiempo que dedicamos al trabajo. Una cosa que a mí me ayuda mucho, y esto ya dependerá de si lo podéis hacer o no, es dedicar tiempo, o sea, combinar la práctica clínica con otras parcelas o actividades laborales relacionadas. Por ejemplo, a mí me llena muchísimo, además es algo de lo que disfruto, impartir docencia, dar formaciones, porque es que además aprendo muchísimo. Sé que algunos de vosotros habéis estado en cursos de ITEMA. Pues yo disfruto mucho de todo eso y es como me ayuda también a desconectar un poquito de la exigencia de la práctica clínica, aunque ojo, al compromiso también con la docencia, la formación, también hay que ponerle límites, pero a veces es como un contrapunto que me ayuda a equilibrar mucho y a irlo llevando lo mejor posible. ¿Qué hacer cuando algo va mal? Porque las cosas van a ir mal, o sea, yo siempre insisto, esto vosotros ya lo sabréis y lo habréis escuchado 1000 veces, que necesariamente, o sea, que una terapia nunca va a ser, o muy rara vez va a ser, un proceso ascendente continuo que va guiando a la persona hacia estar mejor sin que haya ningún contratiempo. O sea, los contratiempos son naturales dentro del proceso terapéutico y hay que saber normalizarlos sin que eso nos lleve a cuestionar nuestra competencia profesional. Entonces, ¿cómo encarar todo esto? ¿Cómo encarar si algo va mal? Pues detectarlo,
normalizarlo como parte del proceso terapéutico, pero sí analizar las razones, hacer autocrítica sobre si algo de ese problema que está habiendo puede deberse a una mala decisión, a que no he visto algo, a que no he tenido en cuenta ciertas variables para entonces ponerle solución. Otras veces esa dificultad no tendrá nada que ver con lo que nosotros hemos hecho en el proceso de terapia, sino con otras variables, pero que también hay que analizar y hay que tomar soluciones ante eso. Si resulta que con todo lo que sé, con todo lo que ya he hecho, con los análisis que he hecho y con lo que ya he probado, resulta que el caso sigue sin avanzar, pues ¿por qué no? Vamos a buscar apoyo fuera, vamos a apoyarnos en otros compañeros de confianza, vamos a plantear sesiones clínicas si tenemos la oportunidad. Afortunadamente, pues cuando trabajas en un centro y trabajas en un centro en el que el modelo de trabajo es común, pues esto te da la vida, porque hablas con gente que habla tu mismo idioma, pero que sí que es capaz de quizá ver el caso desde otra perspectiva, de ocurrírsele cosas que no se te han ocurrido a ti, y eso es maravilloso porque a veces realmente nos ayuda, ¿no?, a salir del bache, y esto es algo normal, esto es algo que incluso no habiendo problemas, una práctica que a mí me ayuda mucho a aprender y a todos los que tenemos oportunidad de beneficiarnos de ellas son las sesiones clínicas, ¿no?, aprender de incluso los casos de otros compañeros o los problemas que se están encontrando otros compañeros. Y bueno, supervisión de casos también, si se necesita recurrir a ello. Y ya por último, en cuanto a las redes sociales, ya sabemos que las redes sociales tienen una parte positiva y pueden tener una parte negativa. En el uso profesional, pues pueden servir como un escaparate profesional, pero además nos puede servir para estar al tanto de formaciones interesantes, llegar a contenidos e información que nos puede ser útil, con la que estamos en consonancia, que nos gusta, que nos nutre y que incluso son una fuente de inspiración a veces para el abordaje de ciertos temas en terapia. Pero una cosa que yo quiero poner sobre la mesa, sobre las redes sociales, es que creo que es importante que no nos sintamos presionados a meternos en redes o a tener que generar contenido en redes y dedicarnos a las redes en términos profesionales, porque, y esto este tema lo trato porque creo que, me da la sensación que cada vez hay más presión para estar en redes divulgando, y creo que es importante que si hacemos eso realmente sea porque nos apetece hacerlo, porque si no va a ser una fuente de presión más y algo que no vamos a poder sostener en el tiempo si realmente no lo hacemos alineados con algo que queramos nosotros hacer, ¿vale? Entonces, yo conozco un montón de profesionales estupendísimos que no tienen redes sociales y que pueden vivir profesionalmente de eso. Entonces, lo que a mí me ha servido a la hora de gestionar las redes es precisamente meterme en ellas por una convicción personal, sin darle demasiada importancia a quien me seguía, a quien no. Obviamente es reforzante, ¿no?, cuando es que tu contenido llega y cuando a la gente le es útil, pero yo no quiero generarme una presión más con esto. Para mí la forma de llevarlo es siempre hacer un contenido que esté alineado con lo que yo quiero contar, de la forma en la que yo lo quiero contar, y eso hace que muchas veces me pase el algoritmo por el forro o ciertas cosas que van a tener más impacto, pues no atiendo a ello. Yo es que no soy nada estratégica con las redes. Entonces, pues esto es lo que a mí me permite llevarlo en el día a día y que esto no se convierta en una presión más. Pero bueno, yo entiendo que si el objetivo de alguien es crecer
por esa vía y lograr una serie de consecuencias de seguimiento por esa vía, pues obviamente hay que atender a estos aspectos como el algoritmo y ver qué cosas hay que tener en cuenta para tener más impacto por ahí. Me parece súper lícito. Yo os digo lo que a mí me ha ayudado, y me ha ayudado, por ejemplo, poner también límites al tiempo dedicado para, bueno, pues para hacerlo sostenible, porque si no al final no dejamos de seguir en contacto también a través de esa vía con temas relacionados con el trabajo. O sea, yo llega un punto en el que a mí me tengo que poner alarmas, que esto lo veo como una señal positiva, me tengo que poner alarmas para recordar que me tengo que meter en redes a publicar algo o a mirar algo de contenido de vez en cuando, porque se me olvida que tengo redes profesionales y personales. O sea, que esto casi lo veo hasta una señal positiva, porque creo que sí que puede llegar a generar muchísima presión, y por todo lo que la línea en la que vengo hablando, eso lo tenemos que detectar y tenemos que ponerle medio para que eso pues no se convierta en un problema y sea sostenible en el día a día. Y bueno, en realidad me ha ajustado bastante bien al tiempo, y nunca ha sido así en los ensayos que he hecho. O sea que, pues nada, muchas gracias, espero que os sea útil. Tenemos tiempo para un par de preguntillas, así que quien se anime. A ver, micro. Hola. Hola. Por favor, silencio para que se oiga bien la pregunta, ¿vale? Muchas gracias, Miriam, por tu ponencia. Yo creo que es súper enriquecedor, sobre todo la implicación que tiene que lo hagas desde tu experiencia, siendo una referente para todos nosotros. Y quería preguntarte sobre cómo lidiar con el papel que tienen a veces los otros, ¿no? El contexto, cómo a veces el contexto es el que provoca también un poco esa inseguridad, ¿no? Siendo aversivo, no permitiendo el error, y otras veces, aunque tengamos un contexto seguro, también tenemos inseguridades precisamente por esa comparación, ¿no? De ver a los demás siendo tan top, básicamente, ¿no? Esto es un poco, es para un amigo, mira, el amigo soy yo, ¿no? Básicamente eso. Gracias. Pues nada, dile a tu amigo que al final, si te das cuenta, todo lo que has dicho es componente verbal, porque todo depende, o sea, que el contexto, la presión del contexto nos termine afectando a nosotros, tiene que ver con dar credibilidad a esas presiones, a esos aversivos que emite, y la comparación tiene que ver también con unas descripciones verbales que hacemos nosotros sobre el comportamiento de la otra persona en comparación con el nuestro, ¿no? Menos valorando o no siendo conscientes quizá de cosas que sí que hacemos igual de bien o desmereciéndolas, ¿no? Entonces, para mí siempre la clave es primero, creernos, o sea, de verdad ser, no sé, igual esta palabra yo creo que es la que mejor define esto, ser compasivos con nosotros, porque es que, o sea, ¿por qué no vamos a tener inseguridades? ¿Por qué no va a ser real que haya cosas que no sepamos manejar? Porque en todo caso, si eso es así, la única forma en la que podremos ser mejores es practicando y atrevernos a lanzarnos, pero si no, si esas inseguridades nos paralizan,
pues nunca vamos a poder mejorar también. Entonces, bueno, para mí la respuesta sería aprender a gestionar también ese discurso interno y a veces aplicarnos también debate de pensamientos a nosotros mismos, hacernos un moldeamiento verbal, porque habrá muchas cosas que sean falsas, que sean desajustadas, y otras que sean reales, pero que necesariamente tenga que ser así. Bueno, pues no sé mucho sobre esta problemática, pues igual es verdad, pero bueno, vamos a atrevernos, ¿no? Como yo aquí, que esto me imponía mucho y cuando me lo propuso Irene dije, o sea, gracias, es un honor para mí, pero, o sea, que voy a contar yo, ¿no? Pero dije, pues para adelante, pues sí, hablar desde mi experiencia, pues sí, puedo hablar desde mi experiencia y igual, seguramente, algo de lo que diga a alguien le ayude. Así que, bueno, pues esto ya es un aprendizaje nuevo para mí porque nunca había abierto unas jornadas. Gracias. Última preguntita. Hola, yo voy a preguntar una cosa relacionada con lo que ha dicho el compi, pero a mí me pasa un poco al revés. Y además, como has traído el tema de las redes sociales y todo eso, pues está muy relacionado también. Y es algo que me quema mucho, me desgasta en cuanto a la profesión. Y es que no es fijarme tanto en el compañero que es tan top, que lo admiro y pues aquí pues me pasa, por ejemplo, y me da ganas de más, sino, por ejemplo, meterme en Twitter y ver cómo hay tantas magufadas, tonterías, que se dan credibilidad a todo eso y que al final acabas un poco quemado intentando defender lo que parece que sí que aporta esa seguridad de la que hablabas tú, ¿no? Cuando te guías un poco con esto y es verdad que me cuesta un poco desconectar y sobre todo si a lo mejor trabajas en un contexto donde lo ves, donde ves que en tu alrededor todo se hace tan mal. Entonces, no sé, por si puedes aportar un poco de tu experiencia en eso, que seguro que también lo has vivido, yo te lo agradezco mucho. Sí, yo creo que todos estamos expuestos a eso, a malas prácticas constantemente. Entonces, yo con este tema siempre defiendo, cuando hemos hablado del tema y ha salido con compañeros, siempre defiendo que nosotros podemos hacer desde lo que nosotros podemos controlar, que es nuestra práctica clínica y ahí tratar de hacerlo lo mejor posible, porque esas personas luego con suerte hablarán bien de ti, recomendarán a otros y vamos ampliando el impacto y cada vez somos más gente haciendo, yo creo que las cosas mejor y entonces iremos impactando en más gente porque es lo que podemos controlar, es nuestra forma de influir. Y luego en redes sociales es verdad que se leen y se escuchan muchas magufadas, pero yo ahí también forma parte de cómo procedo yo, que sé que otros compañeros lo enfocan diferente. Yo no soy nada beligerante y para mí las redes no es un contexto en el que sea el mejor para debatir bien ciertas cosas, porque a veces ni siquiera hay un propósito, hay un objetivo de entenderse. Entonces, pues yo huyo de eso, pero porque no va conmigo. ¿Cuál es mi forma de influir a través de las redes? Pues diciendo yo mi parte, lo que yo quiero decir para que a quien esté alineado, quien le interese, quien vea que por ahí hay algo que se dice que le parece coherente, pues que empiece a nutrirse de eso y empiece a ser más crítico. Yo tengo gente en consulta y cada vez me llegan más personas que vienen porque un día en redes entraron en contacto con cierto contenido, le gustó el enfoque y empezó a interesarse más por la psicología, se enteró un poco de la movida que tenemos montada aquí y dentro de todos los discursos el nuestro le pareció más coherente y más interesante. O sea que creo que esa es la forma en la que podemos influir. Gracias.
Pues muchas gracias, Miriam, y no te quepa ninguna duda de que sacamos aprendizajes valiosos de todo lo que nos has contado.